Estos hechos son muy graves, son perturbadores de una investigación y lo único que podemos entender que tienen por finalidad intimidar o coaccionar a quienes vienen colaborando con la justicia. El tema que dio a conocer ayer el fiscal Juárez. El fiscal Juárez ha elevado pues al coordinador de la Fiscalía Lavajato y a su vez él a la fiscal de la Nación un incidente sobre un seguimiento sobre drones sobre la casa de un colaborador eficaz. También un carro policial que ha tomado fotos en un contexto donde se está hablando sobre el presidente de la República. ¿Esto qué significa? ¿Se quiere meter miedo a los colaboradores? Mire, Karina, estos hechos son muy graves, son perturbadores de una investigación y lo único que podemos entender que tienen por finalidad intimidar o coaccionar a quienes vienen colaborando con la justicia. Este es un hecho, creo yo, que amerita que la fiscal de la Nación inicie las investigaciones correspondientes al ministro del Interior, de quien dependen estas unidades y el personal policial en actos de esta naturaleza. Porque no se puede permitir que la justicia esté siendo limitada, esté siendo impedida de cumplir con su finalidad por actos de esta naturaleza, por acciones de personas que buscan obstruirla, que buscan impedir que se acerque el funcionario llamado por ley, se acerque a la verdad o encuentre la verdad de los hechos materia de su investigación. Por otro lado, no son actos que pueden ayudar, si es que eso se pretende, a la persona investigada, sino que por el contrario, lo ponen en una situación difícil porque será materia de análisis el comportamiento o la conducta procesal de ese investigado en su momento. Claro, ahora, el tema, doctora Echaíz, es bien delicado porque me acaban de completar la información, es decir, este colaborador, el 01-2019, era una persona que estaba fuera del ámbito de la justicia, no se había puesto a derecho. La Fiscalía le pone como condición que se entregue y se ponga a manos de las autoridades para abrir el proceso de negociación sobre su colaboración, que ya se había venido avanzando con su abogado. La persona se pone a derecho, es internado en una clínica y la clínica es sometida a vigilancia por policías que no se identifican y no se sabe por qué estaban ahí, que indagaban sobre la presencia de esta persona cuando esto lo estaba manejando una fiscalía en coordinación con la policía. Pero junto con ello, cuando esta persona se traslada a su domicilio, empieza la presencia de drones y es más, un vehículo que claramente no solo han tomado fotografías, como señala Karina, sino han dejado la señal de te estamos tomando fotografías. Porque pasaron lentamente, esperaron que hubiera una persona en la puerta y empezaron a tomar fotos. Eso es un mensaje, doctora Echaíz. Estamos mirando, cuidado con lo que dices. Indudablemente, por eso es que yo decía que son actos de intimidación, son actos de coacción hacia la persona que debe prestar una declaración. Esos policías no actúan a título personal, están cumpliendo instrucciones y tiene que ser del jefe máximo. Por esto es que yo considero que la Fiscalía de la Nación, en el uso de las facultades que le concede la ley, abrir una investigación para que el ministro explique y determinar si hay más responsables
en este accionar ilícito, porque la coacción es un delito, más aún si se agrava si se trata de frustrar, se trata de interferir en la administración de justicia. Doctora, según el escrito del fiscal Juárez, el 18 de octubre se empieza este hostigamiento, esta persecución de parte del Ministerio del Interior, porque está claro que la placa del vehículo es del Mininter y en un comunicado el Ministerio del Interior ha aceptado que es un carro de este ministerio. El 18 de octubre empieza y justo el 28 de octubre se sabe que el colaborador eficaz, varios colaboradores eficaz, reafirman la versión de que el presidente de la República había recibido por el hospital de Moquegua 1.300.000 soles. Entonces, aquí va mi pregunta. No es una cadena, no se puede sospechar que en realidad el ministro del Interior no está actuando solo, es decir, él manda porque en realidad ha sido conversado con el que se va a beneficiar con este mensaje que le están mandando a los colaboradores eficaces, que es el investigado Martín Vizcarra. ¿No sería una cadena? Mire, todos esos son datos que permiten tomar al final una decisión, que van a permitir al final resolver o determinar quiénes están detrás de esos comportamientos, quiénes son los autores intelectuales, vamos a llamarlo así, porque mire, es tan evidente, deja tanta huella que pues no deja duda para pensar que están respaldados por alguien con poder. Eso es lo que a mí se me viene a la mente, y por lo menos a cualquier persona con un razonamiento mínimo. No puede ser tanto exceso, tanta, ¿qué lo puedo decir? Tanta evidencia o clara evidencia, si es que no se tiene algo que protege, algo que asegura impunidad desde a estos hechos. Legal, doctora Echaiz, pero desde el punto de vista legal, ¿qué es esto? Es bien delicado, porque estaríamos hablando que de obstrucción a la justicia. Mire, obstrucción, coacción, mire, hay un conjunto de comportamientos ilícitos que todos esos tienen que ser evaluados y calificados en su oportunidad previa averiguación o apertura de investigación. Pero teniendo como cabeza máxima un ministro, corresponde a la fiscal de la Nación hacer las investigaciones del caso. Y si de ahí aparece que esto sube hacia la máxima autoridad del Estado, pues también proceder conforme a ley. Yo tengo una última pregunta para cerrar este tema y pasar al siguiente. Van a haber voces que inmediatamente se van a levantar a decir, pero si nos dejamos ver, pero si en la garita de las casuarinas nos tomaron la placa, si nos han visto, si hemos esperado que haya una persona, no nos hemos estado escondiendo, es parte de nuestro trabajo. Es más, el comunicado de Mininter dice que pertenecen al área de lavado de activos. ¿Esto es regular? Es decir, que así vayan y te tomen foto, porque si es algo regular, yo lo que espero es que me toquen la puerta y me digan, mira, esta es mi identificación y esto es lo que estamos haciendo. Si fuera del área de lavado de activos, como se dice, entonces el fiscal Juárez no ha debido preocuparse, porque él es el fiscal del caso de lavado de activos, que conoce las declaraciones o va a conocer las declaraciones de estas personas, porque el titular y director de la investigación es el fiscal, no es la policía. Entonces, esa explicación a mí me parece que es un poco insustancial o carece de sustento. ¿Por qué se tendría que preocupar? ¿Por qué tendría que denunciar el hecho el fiscal? Por supuesto, porque ha producido el efecto. Es decir, el colaborador y su familia sienten que son objeto
de presión, siente que son objeto de alguna manera de amenaza, están recibiendo señales. Pero pasemos al otro tema, porque el fiscal Juárez, el día de ayer, doctora Echaíz, ha hecho dos cosas. No solo ha notificado pidiendo que se reclame a través de la Fiscalía de la Nación un esclarecimiento de estos hechos, sino que ha vuelto a citar al presidente, que no asistió el día de ayer. Y no asistió después de haber enviado una carta diciendo: acá hay una especie de contienda de competencia. ¿Donde quién voy? ¿Donde Elmer Chirre o donde Germán Juárez? Como no lo sé, no voy. Entonces, la fiscal de la Nación ha dicho: yo en esto no me puedo meter porque no tengo competencia. Y el fiscal Juárez ha vuelto a citar para el jueves 12 a las 10 de la mañana al presidente, donde él diga, para hacer el interrogatorio con respecto a este tema. Hasta donde se sabe, el que lo ha citado es el fiscal Juárez. No tiene dos citaciones de dos fiscales distintos. Punto número 1. Punto número 2, mientras se define el tema del conflicto de competencias, las investigaciones continúan. Así es que cualquier investigado que sea citado a las investigaciones en curso debe asistir y debe dar el ejemplo que en este momento encarna la más alta magistratura, pues una de sus funciones o atribuciones es la de respetar y hacer respetar las leyes. En consecuencia, yo no entiendo su conducta reacia, evasiva, a no concurrir a las citaciones fiscales. Al contrario, debe ir y aclarar su situación si es que considera que los hechos que se le imputan no son correctos, no son ciertos. Claro, y además que ha quedado muy mal porque el fiscal Juárez ha sido contundente, le ha dicho que entra en un estado de rebeldía al presidente de la República simplemente porque no quiere. Él se fue de viaje y no fue a declarar donde el fiscal Juárez, que es el único que lo ha llamado. El fiscal Chirre ha abierto una investigación para los que resulten responsables, pero el fiscal Juárez sí lo ha llamado y él no ha querido ir. Mire, que los dos investiguen los mismos hechos, eso es un tema que se va a arreglar dentro de los canales regulares y legales. Pero a las citaciones fiscales o judiciales se asiste. Y cuando dices rebeldía, tiene una rebeldía, así lo establece la ley. Si una persona no concurre a las citaciones fiscales o judiciales, se le considera rebelde y se le aplican los apremios establecidos por ley, que en su caso un poco se relativizan por el cargo que tiene y hay que seguir ciertos procedimientos, pero de eso no se puede abusar. Se tiene que dar ejemplo a los demás investigados, a los demás procesados, que deben contribuir con la justicia, que deben presentarse cuando son llamados por las autoridades, que deben adoptar una conducta procesal clara, transparente, de colaboración, de contribución, porque ese es su deber, enseñar con el ejemplo, enseñar el respeto a la ley, al orden judicial, a la transparencia de los comportamientos, de las conductas. Y además, creo que no está evaluando que ese proceder, ese actuar, es evaluado en su momento de pedirse alguna medida cautelar. Que será cuando deje de ser presidente, porque si él no va el próximo jueves, ¿qué pasa, doctor Echaíz? Con cualquier motivo que descubra. En cualquier momento que esté habilitado para poder aplicársele estas medidas, ahí se hará valer. Por eso le digo, o hoy o mañana, no interesa, pero debe darse cuenta. Entra en las causales de prisión preventiva, peligro de fuga, amenaza de fuga, peligro procesal. Cuando tenías a ir a las citaciones, se está poniendo en peligro el proceso. O sea, eres candidato a prisión preventiva. Además está tratando de, a través de los órganos que dependen, ejecutores de sus políticas, está tratando de amedrentar a los testigos, está tratando de obstruir la investigación, está tratando de impedir que se esclarezca la verdad,
Con lo cual, mire, por cosas mínimas, muchas personas, menores que esas, muchas personas están en la cárcel. Pero ¿qué es lo que puede hacer el fiscal Juárez más allá de que cuando sean en realidad efectivas estas esta valoración? Él ya dio cuenta. Él ya dio cuenta, la fiscal de la Nación. Sí, pero él le ha puesto... La fiscal de la Nación sabe lo que tiene que hacer. Indudablemente que el Congreso también puede actuar. ¿En qué sentido? Evaluar estas situaciones. ¿En qué sentido? Haciendo uso de las facultades que le da la Constitución. Lógico. Doctora Echaiz, a su juicio, ¿quién debe hacer la investigación sobre los casos Obrainsa y el hospital de Moquegua? ¿Germán Juárez Atoche o el fiscal Chirri? Uno que investiga hace 2 años y que ha puesto nombre y apellido a los investigados, o otro que ha abierto la investigación por lo que salió en los medios y que lo ha hecho en términos genéricos, a quienes resulten responsables. ¿Cuál es su juicio? Mire, Nicolás, eso hay que determinarlo a la luz de los expedientes, teniendo a la vista los documentos in situ. Porque también he visto que en una de las investigaciones, que es la de anticorrupción, se está acumulando el fiscal las investigaciones realizadas en Moquegua. Así es que es difícil dar una opinión al respecto. Eso lo tendrá que decidir el fiscal superior que dirima esa competencia, y si ya lo hizo, tendrá que serlo el Supremo si el conflicto continúa, como al parecer así es. Pero independientemente de estos trámites procesales, bien puede la fiscal de la Nación llamar a los coordinadores y reclamarles orden y reclamarles que actúen de lo más rápido que puedan para evitar mayores conjeturas, mayores problemas, mayor inseguridad o inestabilidad o inquietud de parte de la población. Muy bien. Esto debe terminar ya, y de eso depende de la dirección de la cabeza, que ponga orden en su casa. Más allá del trámite procesal, que debe acelerarse, y eso ya corresponde a los superiores o coordinadores de las correspondientes áreas. Aquí no se trata de que yo quiero o de que no quiero. Se trata de lo que la ley establece, de lo que resulte más útil para la investigación, y eso lo tiene que decidir el fiscal supremo finalmente. Pero debe hacerlo ya. Y si los fiscales superiores no lo hacen y se mantienen reacios, pues ahí debe entrar la Fiscalía de la Nación a decirle, por favor, señores, de una vez actúen. Eso no es interferir, eso es sencillamente dar recomendaciones de orden formal para que todo camine por la vía de la transparencia, de la rectitud, sin ningún tipo de suspicacia o de temor por parte de la población, por parte de los usuarios del servicio y de los propios justiciables.